En esta ocasión voy a hablar acerca del tema de la distribución de probabilidad de Poisson. Principalmente vamos a dar la definición de qué es, mencionar cuáles son uno de los requisitos para que se considere como una distribución de probabilidad de Poisson y vamos a dar un ejemplo de cómo resolver un problema referente a la probabilidad de Poisson y cuál es la fórmula a utilizar. Principalmente menciona que la distribución de probabilidad de Poisson es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, que nos proporciona la probabilidad de que ocurra un determinado suceso un número de veces k, que podemos mencionar que k es el número de veces o va a ser el símbolo del número de veces que va a pasar el suceso en un intervalo determinado ya sea de tiempo, longitud o área. Principalmente, como acabo de subrayar aquí, es necesario saber qué es una variable aleatoria discreta porque menciona que esto es el complemento para que podamos entender la probabilidad de Poisson. Entonces, podemos ver que una variable aleatoria discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores, entre paréntesis números finitos. Esto quiere darnos a entender que el número tiene que ser identificado o tiene que ser fijo, no tiene que ser infinito, sino tienen que ser finitos, que tenga un término. Como por ejemplo, si nosotros salimos a la calle y elegimos aleatoriamente a 10 personas para que puedan realizarnos un examen de matemáticas, podemos ver podemos tener, el número puede ser contable porque debemos de ver que de 0 a 10 personas que se escogieron aleatoriamente, podemos definir que solamente 5 fueron aprobatorios sus resultados de ese examen. Por eso se menciona que eso se puede considerar como una variable discreta, porque el número es contable, el número de valores es contable, el número es finito. Estamos mencionando que de 0 a 10 personas, solamente 5 personas obtuvieron el mismo resultado aprobatorio. Sin embargo, si nosotros vamos a una granja y elegimos a 10 vacas para ver cuál es el peso de cada una, ese número no puede ser contable. El número no puede ser contable, no puede ser finito, ahí va a ser infinito, porque supongamos que una vaca puede pesar de 30.000 kilos, si pesamos cada una de las vacas, cada una de ellas va a tener un resultado diferente. Cada una de ellas su peso va a ser diferente. Una puede pesar 500.300 kilogramos, otra puede pesar 800.200 kilogramos. Entonces no se puede ser considerada como un número contable de valores, sino que sus números van a ser infinitos porque no tienen la misma probabilidad o el mismo número contable como el primer ejemplo. Entonces, de igual manera, para que se pueda considerar, tenemos que tener dos requisitos que debe cumplir una variable discreta para que se considere una distribución de Poisson. Entonces, esos dos requisitos que debe cumplir la variable discreta es la primera, que sea aleatoriedad, que tenga aleatoriedad, que es que sea aleatorio. No podemos mencionar que el suceso va a pasar con tales personas, sino que tienen la misma oportunidad de ser o no ser. Como por ejemplo en el problema que vamos a estar viendo en el ejemplo para resolverlo, se va a tratar de los nacimientos de unos bebés. Entonces podemos decir que la variable discreta puede cumplirse en el primer requisito, porque no sabemos que la primera mujer que va a dar a luz al primer bebé, no vamos a saber si va a ser niño, y si va a ser niño el primero, no tenemos no se tiene no se puede decir que la otra mujer también va a ser niño. Entonces, por eso dice que que tiene que cumplir con la aleatoriedad, porque como acabo de mencionar, puede nacer niño o niña o dos niñas. Entonces, es lo que debe cumplir el primer requisito. Y el segundo requisito menciona que los sucesos que ocurren en nuestro intervalo deben de ser independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que no dependa o sea dependiente de un suceso de otro, como por ejemplo acabo de mencionar el ejemplo que vamos a mencionar en el problema de los nacimientos de los bebés, en el cual no sabemos que si la primera mujer que nació una mujer, no vamos a saber que va a ser dependiente, que como esa mujer tuvo niña, la siguiente mujer que va a dar a luz no va a ser niño o va a seguir siendo niña.
no es dependiente, sino que nuestro suceso que vamos a obtener ahorita en el ejemplo es independiente. ¿Por qué? Porque si la primera mujer da a luz a una niña, no vamos a saber que la otra mujer va a dar. Puede dar la misma niña o puede dar un varón. Entonces es lo que estos dos requisitos lo que hace que se considere como una variable aleatoria discreta y se considere como una distribución de probabilidad de Poisson. La fórmula que vamos a utilizar para la resolución de nuestro problema de distribución de Poisson es la siguiente, que es P entre paréntesis X igual a K igual a E menos mu por mu a la K entre K factorial, donde podemos mencionar que Px es la probabilidad del suceso, que X es el suceso, la probabilidad del suceso, que puede ocurrir igual al número de veces que se va a repetir el suceso, que va a ser igual a E, que ya va a tener un valor de 2.71828, y mu va a significar el número medio de veces que ocurre nuestro suceso en el intervalo de tiempo, longitud o área. Y en esta ocasión nuestro problema va a ser el suceso va a estar en el intervalo de tiempo. Y aquí vemos el ejemplo para que veamos que sí se cumplen los dos requisitos de la variable aleatoria discreta, porque va a ser tiene aleatoriedad y el suceso es independiente. Nuestro ejemplo dice así: en un hospital de una importante ciudad se está estudiando los nacimientos de bebés varones. Se sabe que en una semana nacen una media de 7 varones. Menciona calcular. Primera, que nos pide calcular probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana. Y la segunda es probabilidad que nazcan menos de 3 varones a la semana. ¿Cuál es la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana y cuál sería la otra probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana? Como podemos ver, esta es un intervalo de tiempo, porque nos está pidiendo que en una semana quiere la probabilidad de que puedan nacer 3 varones y que a la semana igualmente puedan nacer menos de 3 varones. Entonces, como podemos ver, vamos a aplicar la fórmula que acabamos de mencionar anteriormente, que es la probabilidad del suceso, que nuestro suceso va a ser, como puse aquí, nacimiento de un bebé varón. Ese es nuestro suceso. Queremos saber que cuántas veces, que es K, aquí en esta ocasión, ¿cuántas veces se va a repetir el suceso? 3 veces, porque dice que que nazcan 3 varones. Entonces, por eso vamos a poner que nuestro suceso va a ser el nacimiento de un bebé varón. Ahora identificamos el mu, que es menos mu, y mu nos acabamos de mencionar, como en la diapositiva anterior, va a ser el número medio de veces que va a ocurrir nuestro suceso en el intervalo de tiempo. Y en esta ocasión vemos que aquí dice que nacen una media de 7 varones. Entonces se sabe que en una semana en ese hospital nacen en una media de 7 varones. Entonces podemos que mu va a ser igual a 7 varones a la semana. Entonces aquí vuelvo a colocar el valor de E, que va a ser el valor de 2.71828, y esto lo explicaremos conforme vayamos avanzando. Como ya encontramos el suceso, que es el nacimiento de un bebé varón, y sabemos que las veces que se va a repetir nuestro suceso va a ser 3, porque son 3 varones. Entonces, la primera que le vamos a resolver va a ser esta. ¿Cuál será la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana? En el cual vamos a implementar la fórmula, que va a ser la probabilidad de que nuestro suceso, que el nacimiento de un bebé varón, de que nazcan 3 varones en una semana, y nosotros al implementar la fórmula va a ser que es al menos 7, que es mu al menos mu, que es 7 porque es 7 varones a la semana, ¿ok? Entonces después lo vamos a multiplicar por 7, que es mu, elevado a 3, que es el número de veces, que aquí está acá, que habíamos mencionado, que es el número de veces que se va a repetir el suceso. Si nosotros resolvemos esta operación, vamos a obtener un resultado de 0.052,
que es lo mismo a 5,2%. Entonces menciona, ya le encontramos la respuesta a la primera que nos pide calcular, que es que nazcan, ¿cuál es la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana? La probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana es del 5,2% de probabilidad de que en una semana puedan nacer 3 varones. Es una probabilidad. Entonces, después en la segunda, como podemos ver, ya le dimos respuesta a la primera pregunta o que nos piden calcular de este problema de Poisson, que la probabilidad de que nazcan 3 varones en una semana puede ser la probabilidad de 5,2%. En la segunda nos pide que busquemos o encontremos la probabilidad de que nazca menos de 3 varones a la semana. Como se dan cuenta, al principio nos piden que encontremos la probabilidad de que nazcan 3 varones en la semana, pero ahora en la segunda nos piden que encontremos la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana. Y de igual manera, lo único que cambia aquí es menos, porque aquí lo que queremos en nuestro suceso es que nazcan 3 varones. ¿Cuál sería la probabilidad del suceso de que se repitan 3 varones a la semana? Y aquí nos está pidiendo en la segunda probabilidad que nazcan menos, por eso ponemos el signo de menos, el suceso menos 3 varones, porque es lo que nos piden, que nazcan menos de 3 varones a la semana. ¿Cuál sería la probabilidad de ese suceso? Y lo vamos a implementar la fórmula, que sería de esta manera, que es la probabilidad de que el suceso sean menos de 3, pues empezamos con el valor de 0, que nazcan 0 varones a la semana. Y al resolver o implementar la fórmula, podemos ver que nos da un resultado de 0,001. ¿Y por qué quería mencionarle aquí? Aquí mu elevado a la 0, siempre vamos a ver que 0 factorial siempre va a dar el resultado, va a ser equivalente a 1. Entonces, por eso aquí elevado a la 0 entre 0 factorial nos da el resultado de 0,01. De igual manera le vamos a poner más la probabilidad del suceso de que nazca un varón a la semana, y al resolver la operación, igual que es E, que es el valor de 2,71828, elevado a la menos mu, que es 7, que son los 7 varones a la semana, entre 1, porque tenemos que sea la probabilidad de que nazca un varón a la semana, 1 factorial, y al resolver esta operación nos damos cuenta que el resultado es de 0,006, y le vamos a sumar nuevamente a la probabilidad de que nazcan 2 varones a la semana. Es igualmente, resolvemos la operación que es E, que su valor es de 2,71828 por mu elevado a la 2, porque es nuestro número de veces que se está repitiendo nuestro suceso. Y por último, vamos a sumar cada uno de nuestros resultados, que es la probabilidad de que nazca 0 varones, más la probabilidad de que nazca un varón a la semana y la probabilidad de que nazcan 2 varones a la semana. Ya no podemos poner 3 varones porque lo que nos pide la probabilidad es que nazcan menos de 3 varones, por lo cual solamente pusimos el valor de 0, 1 y 2. Y nos dieron los resultados al resolver cada una de la fórmula. Entonces, al sumarlo, podemos ver aquí, nos da un resultado de 0,029, que lo colocamos en este lado, que sería igual a 2,9%. Entonces, la probabilidad de que nazcan menos de 3 varones a la semana es de 2,09%. Y es la forma en que se puede resolver un problema, un ejercicio referente a la distribución de probabilidad Poisson. Espero que les haya gustado.